Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó a Morena que se postule a otro candidato. El mandatario dijo que en política los vacíos siempre se llenan. Por ejemplo, en el caso de Celaya, mi recomendación, es muy doloroso todo lo que pasó, pero que haya un ciudadano, hombre o mujer, que sea sustituto, que no se propicie un vacío. En política los vacíos de poder siempre se llenan, no hay vacíos. En este contexto, Laboratorio Electoral presentó su segundo reporte de violencia política durante el actual proceso, en el cual se han registrado un total de 156 agresiones, y sobre esto platiqué con Arturo Espinosa Silis. Al día de hoy advertimos de 52 personas asesinadas con motivo del proceso electoral, de los cuales 28 han sido aspirantes o precandidatos. Esto es una cifra que preocupa mucho. En 2018 hubo 24 precandidaturas o candidaturas que fueron asesinadas, es decir, ahorita ya la superamos para este 2024. En 2021 fueron 30, estamos ya nada más a 2 casos de superar las cifras de 2021. Es decir, las elecciones de 2024 se están convirtiendo en las elecciones más violentas de la historia de nuestro país. Ahora, no, dime. Además, advertimos 106 casos en los que ha habido alguna situación de violencia, 22 atentados, 75 candidaturas amenazadas, 7 secuestros y 2 candidaturas, precandidaturas desaparecidas o más bien personas desaparecidas en torno a las elecciones, ya sea que sean familiares de candidatos, ya sea que sean dirigentes o tengan algún vínculo partidista y con las campañas, o que sean funcionarios o funcionarias electorales. Sí. La verdad es que sí preocupa mucho porque estamos ante un condicionamiento de las elecciones y esto impacta directamente en la libertad de las elecciones. Ahora, tú dices, señalan ustedes en este estudio que la violencia asociada con las elecciones ha tenido una tendencia de incremento, pero ¿a qué se lo atribuyen, Arturo? ¿Han estado analizando también este tema? ¿Por qué vemos ahora más ataques que en ocasiones pasadas, que en elecciones pasadas? A ver, primero, lo que nosotros damos cifras y a partir de ahí podemos sacar algunas conclusiones. Lo que advertimos es que en estos últimos 3 meses ha habido un incremento en el número de casos, hubo un incremento prácticamente del 200% respecto al último reporte que presentamos, que fue hace ya un par de meses. En segundo lugar, vemos que esto, como ya lo veíamos viendo la tendencia en 2018 y en 2021, en la época de conclusión de las precampañas y el registro de las candidaturas, la violencia incrementa. Aquí lo que advertimos es que desde luego a las organizaciones criminales, a los grupos criminales, buscan incidir, buscan tener injerencia en la definición de los candidatos o de las candidatas. Es decir, cuando algún candidato o candidata no les gusta, no les es favorable o no muestra apertura con estas organizaciones o algún vínculo, entonces pues ya sea hay algún tipo de hecho de violencia, desde amenazas hasta situaciones de intimidación e incluso desafortunadamente puede llegar al asesinato, digamos, a eliminar a los precandidatos o candidatas. Esto es una cuestión y creemos que el problema es que pues cada vez el crimen organizado quiere tener mayor injerencia en los gobiernos, específicamente en los gobiernos municipales, que como lo he venido diciendo es el eslabón más débil de la cadena gubernamental, el más desprotegido, y esto pues desde luego atiende a no solo un contexto electoral, sino también un contexto que no se ha atendido durante años en este país, a que es a fortalecer a los municipios, fortalecerlos en temas de seguridad, fortalecerlos en temas presupuestales, y el problema pues lo vemos todos los días, radica de la negación a que tenemos una situación de violencia grave en el país, a una estrategia fallida y a que ni siquiera se quiere reconocer que hay un problema.
Hoy veíamos algunas cifras en la conferencia mañanera que señala el presidente, donde empieza por decir que no es un problema, que son hechos aislados y son cifras totalmente alejadas de la realidad. Habla de poquito más de 10 casos de violencia en las elecciones. Nosotros tenemos un registro de más de 100 casos y sin duda en estados en los que hay una situación preocupante como es Michoacán, como es Guerrero y como es Chiapas. Hablaban ustedes de un mapa de riesgos. ¿Qué significa este mapa de riesgos y por qué es importante? A ver, nosotros lo que estamos advirtiendo es en qué entidades se están presentando más casos de violencia y lo distinguimos, como lo venimos haciendo, temas de agresiones o temas de intimidación y temas de asesinatos. Lo que vemos es que hay estados como Chiapas, como Michoacán y como Guerrero, en donde hay más de 16 casos de violencia. Por ejemplo, en Guerrero ha habido 8 casos de algún tipo de agresión y 12 asesinatos. En Michoacán ha habido 36 casos de violencia y 7 asesinatos. Y en Chiapas ha habido 18 casos de violencia y 4 asesinatos. Estos son los estados en donde advertimos un riesgo más alto, están en rojo. Hay otros estados en donde los casos los contabilizamos entre 6 y 15, los pintamos en amarillo, particularmente, llaman la atención Veracruz, Puebla y Jalisco. ¿Por qué? Porque además hay elecciones a la gubernatura en esas entidades. Y hay otros estados, los que tienen menos de 5 o menos casos, que los pintamos en verde, en donde advertimos que pues sí hay un tema de violencia, pero todavía no es una situación que consideremos como grave. Hay algunas entidades donde afortunadamente no se han presentado casos todavía, como son Baja California Sur, Sonora, Durango, Quintana Roo, Yucatán, Campeche, San Luis Potosí, Nayarit, entre otros, ¿no? Que creo que esos estados, pues hasta ahorita están libres de violencia, gracias, afortunadamente. Muy bien, pues Arturo, como siempre, un gusto poder platicar contigo. Muchas gracias por compartirnos